Bien, vamos ahora. Cristianos perseguidos. Sí, es el Evangelio de San Juan. Son pues 21 capítulos. Es un evangelio que ya tiene un corte diferente, la forma de presentar a Jesús. Se diferencia mucho de los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, porque presenta a Jesús a partir de una pedagogía diferente. Las narraciones de la vida de Jesús son episodios muy largos y tienen mucho como que un rol procesual para un catecumenado. Se supone que la iglesia en ese entonces ya llegaba casi al primer siglo. Entonces la evangelización y la generación de la primera comunidad ya casi estaban todos, pues ya se entregaron sus vidas. Entonces la iglesia ya estaba viviendo procesos, por lo tanto trata de hacer reflexión sobre los acontecimientos de Jesús. La pasión de Jesús y la resurrección comienza a narrarse desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, no 20. Entonces le dedica muchos capítulos y Ujú. habla solo de 7 milagros, que cada uno de ellos van revelando la gloria de Jesús, su identidad. Y están progresivamente todos así, desde las bodas de Canaán hasta la resurrección de Lázaro. Y luego tiene un prólogo que habla sobre la preexistencia de Jesús y cómo se encarnó, pero no describe dónde nació, solo bajo una forma teológica, muy así como muy espiritual. Por eso es catalogado el Evangelio de San Juan con el águila. El vuelo del águila es alto. La manera de presentar el, el mensaje de Jesús es de profundidad teológica. Ya no solo cuenta los acontecimientos, sino hace reflexión. Ese es el objetivo, profundizar en la pedagogía de Juan, de manera que pueda aplicar ciertos elementos. Haz de cuenta que en el Evangelio de San Juan nos ponemos a hablar con quienes lo crearon, para quienes lo crearon y bajo qué modalidad se fue presentando, con qué orden, qué elementos decidieron poner de Jesús. Porque el Evangelio fue para una comunidad viva, una comunidad creyente. Lo que tenemos nosotros es que nos ha quedado. Y como la palabra de Dios es viva y actual, la aplicamos al 2025, pero fue hecho para aquel tiempo. Y pensando que la palabra de Dios no se agota y permanece, dejarán de existir el cielo y la tierra, pero mi palabra permanecerá y no dejarán a que se cumpla. Pues entonces aplicamos que hay una pedagogía y la pedagogía de aquel entonces, de aquel tiempo, de aquella situación, pues refleja la situación de esa comunidad. Entonces aprendemos nosotros como los primeros evangelizadores que dejaron escrito lo que transmiten acerca de Jesús, los primeros catecismos, son los evangelios. Los primeros manuales de catecismo son los evangelios. Son los catecismos primitivos, donde está todo acerca sobre Jesús y organizado de la mejor manera pedagógicamente. Ahí está, adaptado para que tengan fe en Jesucristo. Porque en aquel entonces la iglesia perseguida se ve tentada a renunciar porque es peligro de muerte creer en Jesús. Entonces te presenta los argumentos propios para que madures en la fe. Ese es el resumen de nuestra sesión, lo que tienen ahí ustedes en el libro, el Evangelio de San Juan para una iglesia de cristianos perseguidos. Nos habla de la cruz, del misterio de Jesús. Para poder entrar con él hay que pasar la muerte y la resurrección. Es el Evangelio que nos habla del amor. El amor, nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo cuando le está lavando los pies. Y es el evangelio que más veces habla de ámense, ámense como yo los he amado. Repite muchas veces la palabra amor, el evangelio de San Juan.
y también señala mucho el aspecto de la presencia de Jesús en comunidad. El énfasis de que se amen presenta la encarnación de Jesús. Casi puedo decir que nadie habla de la encarnación, hablan de la anunciación. Lucas, el verbo de Dios se hizo carne, no. Habla de la visita del arcángel a una doncella en la ciudad de Nazaret y comienza el diálogo. Y acá no. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino a los suyos no lo recibieron. Y empieza toda una reflexión. Entonces es una pedagogía muy encarnada. A partir de ese momento hasta el momento de un Jesús que está en el pozo de Siquem, cansado, tiene sed, pide de beber. Jesús con la muerte de su amigo Lázaro llora. Jesús expresa sus sentimientos. Este evangelio tiene ese aspecto muy marcado de Jesús. Luego, cuando saca al bordel y lo saca a los vendedores del templo, y se llama, uy, la ira de Jesús. Y también presenta el lado mariano. En este evangelio aparece María en las bodas de Caná y aparece al pie de la cruz. María en la vida pública y en la vida de todo discípulo. Ese es el evangelio de San Juan. Bueno. La oración que vamos a hacer es de un jesuita que anda ahorita de gira aquí en México, que se llama Cristóbal Fones. Cristóbal Fones, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La oración comienza pues de la letra Canción al Corazón de Jesús. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño, frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un hombre apasionado. Con dolor carga nuestro pecado, siendo rey se vuelve esclavo. Fuego de amor poderoso, Salvador humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Quiero hablar hoy de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Quiero hablar hoy de un amor. Quiero hablar hoy del Señor. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces en el Evangelio de San Juan vamos a ver cómo presentan a Jesús, bajo qué pedagogía. En primer lugar, estamos hablando que es un evangelio escrito por la línea de la comunidad del discípulo amado. Alguien del discípulo amado pone por escrito lo que escucha del discípulo amado. Por lo tanto, lo escriben más o menos este evangelio, yo creo que probablemente desde Éfeso. Allí donde, según cuenta la tradición, la Virgen María fue llevada por el apóstol Juan al pie de la cruz. Fue el último que murió Juan de los 12 apóstoles. No murió martirizado. Juan permaneció con Jesús en la cruz. Murió de viejo. Tuvo consigo a María. Por eso las personas que cuando visitan Éfeso, cuando van allá a Turquía, le dije yo una vez a una señora, tráigame una imagen de San Juan. Le dije, tráigame una imagen de San Juan. Batalló, pero sí me la trajo. Aquí se las voy a mostrar. Dije, tráigame una imagen de San Juan. ¿Por qué? Aquí está, mire. Le dije, ¿por qué? Porque si usted va a Éfeso, ahí está la imagen de San Juan, y vean. Ya me la trajeron. Tráigame una imagen de San Juan. Siempre hablan de la Virgen María y nunca hablan de Juan. Aquí está, mire, el certificado. Ahí está. ¿Y lo ven? Ahí está. Me lo trajeron de Éfeso. Dice que batalló mucho. Sí, le dije, allí debió haber estado el apóstol discípulo amado.
¿Cuál? Padre, tómele una foto y nos la comparte. Bueno, está bien. Lo que usted diga, señorita. Gracias. Ah, bueno, yo nomás quería compartirles el mitote, no del que tenía el cuadro, sino que Juan se llevó a su madre. Entonces, por eso tiene la pedagogía mariana. Y Juan, junto con Pedro y Santiago, fue testigo con Jesús de muchas cosas que sucedieron. Así que tiene una pedagogía pues muy viva, ¿no? Fruto de ese encuentro con Jesús. Tiene una pedagogía única, porque Santiago no tiene evangelio y Pedro no tiene evangelio. El único que tiene evangelio es Juan, de los tres discípulos que siempre acompañaban a Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Por eso este evangelio es muy rico, muy fuerte, ¿no? Ahí está, surge en Éfeso, hay una crisis de expulsión de cristianos de la sinagoga, hay una condena muy grande hacia el cristianismo y se desata esa persecución de los cristianos de la sinagoga. Eh, la sinagoga fue el lugar de los judíos, pero llegó a ser el lugar, como lo hizo Jesús, para anunciar el reino de Dios. Y por eso se refugiaron allá de Palestina a Éfeso. Y por eso tiene el impulso misionero. Dado que fueron expulsados, de eso Dios permite que la iglesia sea misionera. Mataron a Esteban y en vez de querer acabar con el cristianismo, se expandieron, fueron a Antioquía, fueron a otros lugares. Y esto, que fue la última parte del siglo primero, pues ellos se fueron a Éfeso, ¿no? A Éfeso. Entonces, aquí, en ese tiempo, circulaba mucho, como ya se iba formulando ya eh, en ese siglo primero, la verdad de fe, los evangelios, muchos ya estaban escritos. Entonces se comienzan a reflexionar sobre las cosas que no se pueden canjear del cristianismo. Entonces surgen las primeras herejías y una de las primeras herejías en torno a Cristo es el gnosticismo. Los que piensan que a base de mucho conocer encuentran la verdad, que el conocimiento nada más, el mero conocimiento. Por eso la forma gnóstica contra la que se defiende el Evangelio de San Juan es muy palpable debido a esa herejía, primera herejía que circula en ese entonces. Entonces, por eso tenemos un mensaje adaptado a esa cultura. Tenemos nosotros en el Evangelio de San Juan, la primera cosa de la pedagogía, un mensaje adaptado a la cultura. ¿Qué podemos nosotros aprender de San Juan? Que nuestra pedagogía, que nuestra respuesta sea voltear a mirarle, a ver los ojos a las personas, a tener en cuenta la situación en la que están, hablarles de Dios a partir de su realidad, de su cultura. Por eso uno tiene que conocer a quién le va a hablar y qué situación está. Uno como sacerdote que predica en la homilía, uno tiene que saber, al menos yo trato de entender, de que me voy a dirigir a unos fulanos que se van a casar, pero ¿quiénes son? ¿Cómo se llama? Aquí están sus papás, ya tienen hijos, no tienen hijos, no estaban casados. Ah, muy bien. ¿Qué estudiaron? ¿Cómo se conocieron? Yo siempre pido una ficha técnica. Siempre los entrevisto antes de, en el ensayo mismo. Ahí los atiendo. WhatsAppeamos un poquito el lenguaje de hoy y tratar de hablar. Me gusta, yo le digo a la secretaria, infórmeme si va a haber unas cenizas, quién es el que se murió, quiénes son los familiares, de qué murió, dónde vivía, tiene hijos, para poder más o menos encarnar lo que le voy a decir. No nomás hablar, Cristo nos ama, imagínense que ese día el Evangelio habla de los pecadores, que saben qué, que les tire uno, y la gente, el Padre en vez de hablarnos del duelo, nos está exigiendo, hasta hablando del divorcio, ¿no? Sí. Entonces, el mensaje tiene que ser adaptado. Es una pedagogía que aprendemos de San Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio trata
de hablar de expresiones y costumbres judías. Ahí lo vemos en 2:6, 4:9. Palabras que ellos ya no entienden allá en Éfeso, palabras arameas, palabras hebreas. Y también, como la gente de allá ya no está en Palestina, pues trata de describir la situación de Jesús en Palestina para que la gente fuera comprendiendo. Habla de viajes de Jesús, de Galilea a Jerusalén, habla de la situación y controversias de las fiestas, la temática de los fariseos. Es interesante, ¿no? Elí, Elí, lema sabactani. Ahí está, en arameo, ¿no? Cuando Jesús está en la cruz. Costumbres judías, situaciones. Hay necesidad de explicarles eso porque no nacieron con eso. Bueno, ahí está lo inculturado. El ministerio de Jesús, cómo se alterna entre Galilea y Judea, de Nazaret a Jerusalén, los famosos viajes. Acuérdense que tuvo que ir de Jerusalén a Samaria, a Galilea, pero no quiso pasar por ahí, no lo recibieron. O la samaritana, ahí está el texto. Cuando Jesús llega y que está bien amenazado y que dicen, uy, va a ir, y que Jesús se escondía en Jerusalén porque querían acabar con él y otros esperándolo no ir a venir a la fiesta. Toda esa situación es para ayudar en la pedagogía de Juan a los destinatarios de contextualizar bien e indicar bien eso para que se comprenda el sentido de sus palabras, de sus sentimientos, distancias y todo eso. Otro aspecto que maneja Juan para ser encarnado con la cultura es explicar cosas cuando está en una narración, explicar símbolos, explicar nombres para que no se den la confusión y luego continúa y va recordando cosas relacionadas con lo que está exponiendo, ¿no? Como cierro un paréntesis, a propósito, miren, les hablo así, les digo así, ¿sí? Bien, esto es en cuanto a la cultura del Evangelio de San Juan. Todos tienen una pedagogía narrativa. Yo creo que la narrativa nunca va a pasar de moda. A pesar de que exista el mundo digital o la inteligencia artificial, los videos, los podcasts, pero siempre la narrativa tiene que expresar el contexto, el porqué, las personas, el lugar, las relaciones, el mensaje. Siempre tiene que haber algo que se cuenta y es la pedagogía narrativa. La catequesis es narrativa. Si no fuera así, no le diéramos nosotros sentido de explicación a nuestra historia de salvación, a estos episodios de la vida de Jesús. Entonces, desarrolla mucha narrativa en cada milagro. Presenta los 7 grandes milagros en la gran primera parte del capítulo 2 hasta el capítulo 11. 11, sí, con la resurrección de Lázaro. Ya en el capítulo 13 comienza la pasión de Jesús. La gran primera parte se llama el libro de los signos, así se le llama en San Juan a los milagros, los signos de la revelación de la gloria de Dios, los milagros. Y luego la gran segunda parte que son las narraciones sobre la resurrección. ¿Qué tenemos de narración allí? La última cena no viene narrada como última cena, sino viene como lavatorio de los pies. Y luego lo del Getsemaní no viene narrado como los sinópticos, que se fue al monte, que se tiró al suelo, pero sí viene su oración, una oración larga. La oración sacerdotal, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, todo eso lo dedica, ¿no? Los últimos grandes discursos que tiene Jesús con sus discípulos. Y luego la pasión de Jesús, que también tiene un hilo conductor diferente, pero es una narrativa. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es la finalidad del Evangelio de San Juan?
El Evangelio de San Juan es lo que les dije al final, que está en el capítulo 20, del 30 y el 31, que todo lo que fue escrito no se compara con todo lo que se pudo haber dicho, pero fue seleccionado eso para que tengan fe en Cristo y en Cristo tengan vida, la fe en Cristo. Como les decía, como les decía, la fe en Cristo era una opción de vida o muerte. Y era importante tener razones para creer, para reforzar nuestra fe en Cristo. Eso nosotros lo vemos ahora no necesario porque no vivimos en una época de persecución, pero cuando sabemos que la fe nos salva, vemos la importancia y lo necesario que es no dejar de creer en Jesús. Uy, ya faltan 10 minutos. Ya ando con eso, ¿cómo la ve? Ya ando chafeando. Del Zoom. Es que estaba pagando mucho y una vez abrí dos cuentas para la hermana Dani y yo dije, ay, ¿para qué estoy pagando dos cuentas? Entonces ya no supe cómo hice porque me seguía cobrando casi 2,000 pesos. Dije, ah, no, dije ya. Por eso lo cancelé, canceló todo y ahorita está solo gratuito. Ahorita nos volvemos a conectar, por eso les digo. La siguiente pedagogía es la pedagogía encarnada. ¿Sí? Les decía que esta pedagogía encarnada revela, muestra a un Jesús muy humano, según nuestra carne mortal, expresa cómo humanamente Jesús siente, Jesús tiene sed, Jesús está cansado, Jesús tiene amigos, llora por el versículo más breve de la Biblia, ahí está. Jesús llora cuando ve la tumba de su amigo Lázaro. Jesús acude a Caná de Galilea, va a una boda. Jesús se enfada por lo que han hecho de la casa de Dios y avienta como signo profético las mesas. Jesús conoce lo que en su corazón tienen aquellos que juzgan o que atacan a un enfermo, ¿no? Entonces, la mujer adúltera, Juan 8, del 1 al 11, Jesús sabe hablar y tocar lo que siente una persona. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y esa pedagogía encarnada de mostrar a un Jesús muy encarnado, como dice Juan del 1 al 14. El verbo de Dios se hizo carne. El misterio de su encarnación, resurrección y Pentecostés son los tres eventos de la vida de Jesús que nos han transformado. Sin su encarnación, sin su resurrección y sin Pentecostés, el mundo no estaría transformado. Esos tres eventos fundadores, en esos tres eventos se, se fundamenta todo lo que tenemos nosotros. Sí, son los grandes cambios que Dios empezó a hacer. También es una pedagogía que ilumina. Ups, ahí está. La otra palabra, ¿qué es? No la alcanzo a ver. Quítate y aclara la vida. Ahí está. Ilumina y aclara la vida. Dele, ilumina y aclara la vida. Siempre los discípulos están en un estado de confusión. No comprenden a Jesús. No comprenden a Jesús. Y Jesús, paciente, explica a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quiere es que ellos se fortalezcan. Si no comprenden, no van a comprender cuando sucedan las cosas. Por eso dice, destruye este templo y en 3 días yo lo edificaré. Y ellos no sabían de qué se trataba hasta que resucitó. Esas cosas de la resurrección las tuvieron que vivir como escándalo, porque cuando sucede y Jesús
reedifica el templo, eso fortalece la fe de ellos. Ahora en el poder de la resurrección. Nadie puede amedrentar, hacer silenciar su profesión de fe, como mucho se intentó en la persecución. Así que cualquier tentación que lleve a ellos a orillarlos a rechazar su fe en Jesús es el síntoma de una indecisión como discípulo, de una inmadurez. Y de lo que siempre se quiere en la pedagogía es fortalecer su fe, ¿no? El Padre aparece continuamente en el Evangelio de San Juan. Yo pienso que es una característica también muy propia de Juan, que para todo eh, mi Padre no descansa. Hago siempre lo que le agrada a mi Padre. La oración sacerdotal, Padre, tú me los diste, yo te los doy. La oración de Jesús en la cruz. Eh, en todos esos episodios, la relación de la filiación de Jesús y su paternidad es algo que fortalece la fe de ellos porque no deberán de sentirse huérfanos, sino experimentando en la paternidad del Padre el abandono, la confianza, la fortaleza. Por eso para él era muy importante aclarar esta perspectiva, ¿no? De su unión. Cuando está llegando su muerte y hay rechazo, Jesús aclara que no hay que tenerle miedo a la muerte. Aquí es donde se habla del grano de trigo. Si no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Así que siempre aparece en los evangelios y en la pedagogía de San Juan un Jesús muy valiente, muy fuerte para asumir lo que está por venirle y lo que quiere la gente de ese momento para Jesús. La pedagogía de Jesús está centrada en él. Es una cristología, pedagogía en Jesús, centrada en Jesús. ¿Qué significa? Que Jesús es el método, se puede decir. Jesús es el camino, la verdad que se tiene que conocer. Y Jesús es la vida. De hecho, es una expresión de Juan. El Jesús es la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, la plenitud de lo que Dios quiere revelar a la humanidad está en la persona de Jesús. Por eso es muy importante en San Juan el discipulado. Comienza la narración del discipulado con que los discípulos de Juan se fueron con él al desierto y cuando regresan del desierto, los discípulos cuando regresan del desierto se van con Jesús porque Juan los presenta. Este es el Cordero de Dios. Ya no anuncia como vendrá el Mesías, lo anuncia con su dedo. Y en ese momento ellos se van, dejan Juan y se van a Jesús. Desde allí el Evangelio de San Juan está centrando todo, no en el que él prepara, sino que le hace que lo dejen solo, porque él es el que presenta al que ha de venir. Y por eso se van detrás de él, casi como señalando que la vida del discípulo es ir detrás de Jesús sin muchas veces saber completamente quién es él. Por eso le pregunta, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y fueron con él y se quedaron toda aquella tarde. Eran como las 3, las 4 de la tarde. Y ahí comienza el discipulado de los primeros discípulos. Luego ellos van con sus otros hermanos, hemos encontrado al Mesías. Ya sale el Nicodemo, te vi desde antes de que te llamara y habla de que verás cosas mayores. Los títulos de Jesús en la Cristología de Juan es algo muy interesante porque hay varias afirmaciones de cómo se nombra a Jesús. ¿Por qué? Porque es una comunidad fuera de Palestina.
No hay un solo título uniforme, porque es un mundo abierto, pagano, Éfeso. Por lo tanto, se habla de diferentes títulos a Jesús. ¿Y eso es malo o bueno? Pues es que es la realidad. Hay gente que tiene formación judía, pues a Jesús le llaman el Mesías. Hay gente que eran seguidores del profeta, pues es el profeta. Otros seguidores de Juan, pues es el Cordero de Dios. Otros de una visión política, pues es el Rey de Israel. Y así, lo importante es que todos los títulos cristológicos pertinentes sean y que ninguno reduzca su identidad, ¿sí? Pero yo creo que los diferentes, le llaman así, los diferentes títulos de un pueblo con el que nombra a Jesús a través de las devociones, refleja la fe, como ellos han recibido en la evangelización a Jesús.